Hola, mi nombre es América Gutiérrez, soy agente literario, periodista, guionista y editora. Estoy muy contenta aquí en la Feria Internacional del Libro y Medios Audiovisuales 2024 en su segunda edición. Y bueno, estoy en el banquillo de los acusados porque yo pensé que iba a ser una conversación, así que me engañaron y escucharán un soliloquio, medioloquio acerca de qué significa ser agente literario. A veces muchas personas interpretan que un agente literario es una especie de manager de un grupo de rock. Podría ser sí, pero no. Por eso me fui al glosario del libro y de la edición publicado por una entidad literaria latinoamericana que se llama CERLARC y define al agente literario como la persona que representa legalmente a un autor y que está autorizada por él para llevar a cabo negociaciones sobre la edición y los derechos de sus obras. Y ustedes dirán, híjole, entonces es el que le hace como todo el papeleo al escritor para que él siga escribiendo y él no se tenga que preocupar como por leer un contrato, pero no. Aunque aparentemente la figura del agente literario en este proceso editorial sería como de un bucanero intermediario, realmente su importancia causa un poco de controversia porque al menos en mi caso, tengo un año como agente, es como la profesión o el oficio más bien que menos tiempo tengo desempeñando. En mi caso es mucho de acompañamiento y mucho del trabajo desde la edición y la gestación del texto, porque también hemos hablado muchas veces que un libro no es un libro lo que te lleva a un autor, sino un autor te lleva un texto que luego se convierte en libro gracias a un equipo que lo edita, lo forma, le crea una portada y luego lo distribuye hasta llegar a las librerías y llegar al lector adecuado. A veces no llega al lector adecuado, pero llega al lector al que le provoca seguir leyendo o buscar otros libros, ¿no? Porque también se vuelve muy romántica la idea de que todos los libros les van a gustar a todas las personas y es un poco como el arte, ¿no? Yo te podría decir que de qué sirve seguir pintando, de qué sirve seguir publicando libros si seguimos dejando una huella de carbono increíble y la industria editorial es una de las que más contamina con las tintas, pero bueno, no nos vamos a desviar de esos temas. Y lo más importante aquí es que recordé una cita, siempre voy a divagar, de André Gide, uno de los premios Nobel más célebres y más controvertidos, en donde él de repente observaba a las personas y decía, bueno, a mí me gustaría saber qué libros leen esas personas y de repente rectificar en esos libros por qué personas serán leídas, ¿no? Y cuando nos acercamos, regresando a la figura del agente literario, el agente literario es alguien que lee muchísimo antes de decidir a quién va a representar. Quizás en Latinoamérica esta figura no ha sido muy clara porque tenemos representaciones de grandes casas y agencias literarias, tanto de España como de Alemania, como de Inglaterra, y en México, como todo, se tardan las cosas en profesionalizar. Y esta especialización como agente literario tiene que pasar siempre un primer filtro, porque todos en algún momento piensan que tienen un libro bajo el brazo y realmente a veces es una idea, una anécdota que no termina siendo un texto que pueda alcanzar más de 200 páginas, que es como un promedio para tener una primera novela. Y digamos que al tener este texto, la figura del agente literario cobra toda la lógica posible porque es el que facilita el acercamiento a los editores en las grandes casas editoriales. Porque aunque la autopublicación está muy de moda y tú puedes llegar a una imprenta y pedirle a alguien que las memorias que escribiste acerca de tu familia o de tu abuelita, alguien le haga una formación, te lo imprima y luego tú vas con tus libritos a hacer, no sé, compras un stand. No es lo mismo que tener una distribución o una presencia o presentaciones de libros y toda esta gestión en torno a una cadena virtuosa de lo que significaría la elección de qué libros publicar, porque también no se publica cualquier libro que llega a una editorial, hay una especie de selección que no, aunque para muchos parecería que solamente responde a
pues sí, al mercado editorial, a lo que se pide, ¿no? Si de repente todo el mundo está leyendo cosas sobre dragones o todo el mundo está leyendo cosas sobre zombies, o ahora se quiere una novela que hable del gótico caribeño profundo, entonces a partir de las etiquetas tampoco podemos hacer como determinar qué cosa va a vender mucho, qué cosa va a ser un bestseller, qué cosa va a consagrar a un autor o a volver muy famosa a una autora. Creo que estas cosas son bastante ingenuas, porque si los agentes literarios y las grandes casas editoriales supiésemos que el libro va a vender miles de millones de copias, pues no perderíamos el tiempo publicando otras cosas, que es a lo que iba con lo de la producción del arte, ¿no? El arte básicamente dicen que es inútil. El arte tiene que ver con las sensaciones que pueda provocar en quien lo está viendo, en quien lo está experimentando. Y bueno, regreso a la figura del agente literario en México. Hay varias agencias literarias en el país que tienen muchísima fuerza, que representan autores de diferentes géneros. Ahorita que ya estaba hablando acerca de los géneros y de cuál es su impacto en la industria editorial actual. Hay muchas agencias que están especializadas, por ejemplo, en el género negro, que se lee muchísimo en México, otros que están volcados por la narrativa. En el caso de la agencia literaria a la que yo represento, tenemos representados eclécticos y muy talentosos, como el gran autor argentino César Aira, como la escritora Ariana Harwicz, que tiene temas provocadores, que tiene una prosa y una narrativa muy, muy potente y muy reveladora de todo lo que pasa no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, sino lo que significa ser persona en situaciones límites y momentos extremos. También representamos a Juan Pablo Villalobos, que es publicado por Anagrama, Antonio Ortuño, que es muy conocido ahora que fue nominado a los Arieles porque se realizó la adaptación cinematográfica de una de sus novelas llamada Recursos Humanos, y que es muy conocido ahora por La Armada Invencible, que es el último libro publicado por Seix Barral. Y pues una de nuestras autoras estrellas, que es Fernanda Melchor, que acaba de ganar un premio de crónica, el Richard Kapuscinski, y que estamos pues muy contentos de haber armado este pool de autores latinoamericanos que representan de alguna manera una diversidad de propuestas literarias que no se puede comparar una con la otra, que si los lees sabes que tienen una voz única, una manera de tratar al lenguaje, de encontrar la manera de contar sus historias, de los puntos de vista, de crear personajes, de mantener al lector entretenido, y no entretenido de una manera en la que yo digo, ay, no me aburro, sino de esas veces que no quieres soltar el libro, que quieres saber qué pasa. Entonces ahí es donde está la verdadera, es que no quiero hablar de la magia, sino es una cosa que tiene más que ver con la disciplina, no solamente de la escritura, sino también de la lectura, porque tienes que encontrar un momento para que te atrape esa historia, y un momento que no sea catalogado como, ay, sí, ahí está leyendo y no está haciendo nada, ¿no? No es un momento de ocio, es un momento también de creación y de imaginación para ti, sentarte con un libro y haber elegido el libro al que le vas a dedicar ese tiempo, porque va a sonar un poco catastrófico, pero algún día todos nos vamos a morir, y entonces uno tiene que ser muy selectivo con el activo y la cosa más valiosa que tiene, que es el tiempo. Entonces eso de perder el tiempo cobra mucha importancia cuando uno decide leer un libro, irse de vacaciones, salir a bailar, todo eso es tiempo. Nunca vamos a ser más jóvenes como somos ahora. Es más, ya envejecimos un segundo, aunque suene así a las emociones y a la nostalgia. Pero bueno, regresando al mercado editorial actual, la agencia para la que trabajo es una agencia alemana, liderada por Michael Gepp y por Petra Eggers. Entonces la agencia se llama Gepp & Eggers y tienen 20 años en todo esto de representar a los autores y sobre todo de cuidar muchísimo la cuestión de los derechos de autor, que parecería que es algo que está de moda, pero es algo que no debió perder vigencia desde que la gente escribe y desde que se sabe que es un trabajo igual que haber construido un edificio. Entonces necesitas recibir tus regalías, necesitas
necesitas estar al tanto de por qué tu obra funcionaría o no en un formato de audiolibro, porque sabemos que muchas obras o muchos géneros se escuchan mejor de lo que se leen. Hoy en la mañana me tocó presentar un libro de la poeta Julia Santibáñez y le pedí que me leyera, ¿no? O sea, la poesía leída es otra cosa, es otra experiencia. Sí, son palabras que tú puedes tener en la lectura personal de tú contra el libro y ni siquiera hacerlo en voz alta, pero esas experiencias uno se da cuenta de cuando un libro debe ser escuchado, ¿no? Y también eso lo hace el agente literario. No es todos los libros van a tener audiolibro, hay libros que sí se prestan para el formato. Y en esto de las adaptaciones cinematográficas que les estaba contando, estas obras derivadas no significa que te vas a poner a pelear en esas cuestiones de el libro está mejor que la película, no, son dos lenguajes completamente diferentes. Una novela puede transmutar del lenguaje y puede ser reinterpretada por un director de cine para convertirse en eso, en otra obra, una obra que por eso son guiones adaptados, por eso es una obra original en un lenguaje que terminó siendo una película que reconstruyó un lenguaje a partir de lo literario, y creo que eso es muy valioso, no comparar dos soportes que son muy diferentes y que crean diferentes sensaciones y diferentes emociones, ¿no? Tú te pones frente a una pintura que no es figurativa y quizás no vas a buscar como los contenidos en formas reconocibles, pero te va a dar una pulsión en el estómago, o hay gente que me ha compartido que al ver una pintura de Rothko tiene dolores de cabeza, náuseas, ¿no? Y es solamente la expresión del color en diferentes experimentaciones, texturas y luminosidad, y dependiendo de cómo está la pintura colocada. Entonces es lo mismo de lo que puedo hablar acerca de la obra literaria, ¿no? A la luz de diferentes horas del día, uno podría decir que una obra es su soporte ideal es el impreso, es el audiolibro, o es una obra que puede producirse para convertirse en una película. Entonces, en todo esto tiene que ver el agente literario para que el autor pueda seguir escribiendo. Y otra de las cosas importantes en una representación, además del trabajo editorial y del acompañamiento y de la lectura, es saber si una obra es sujeto o es algo que puede volverse universal. Porque hay obras que son muy locales, que pueden ser entendidas solamente en ciertas franjas geográficas, y otras que no importa incluso que sucedan en la Patagonia profunda, en Colombia o en algún puerto de Yucatán, sino que es la universalidad, puede ser un ser humano, una persona sintiendo la soledad, sintiendo el amor, sintiendo el desasosiego, que de alguna manera consiga conectar con una persona en China, en Polonia, alguien que no hable español, pero que entienda que esa idea gestada en este idioma que es tan rico puede trascender fronteras y puede encontrar también una manera de ser reinterpretada por un traductor y transmitida a los lectores en esos otros países. Entonces, la parte de la traducción y de cómo el agente literario se da la tarea de buscar el idioma ideal, la editorial ideal, porque también hay personalidades de editorial, no solamente porque quieras hacer una traducción al francés, la primera editorial que encuentres es en la que vas a ofrecer cierta obra literaria, ¿no? También tienes que hacer un estudio en el que cada una de tus representados tenga una editorial que sí sea un perfil para los lectores, ¿no? Que corresponda a la estética, que las portadas, que la caja, que la tipografía. El libro como objeto es muy interesante. Uno
puede hablar, hay algo con lo que yo no estoy de acuerdo y voy a sonar radical, que les voy a platicar un poco de la impresión on demand. O sea, alguien a quien se le antoja un libro que no se ha vuelto a editar, que yo entiendo, o sea, uno es obsesivo y quiere leer en papel alguna edición, algún libro que se volvió de culto y que la última vez que se hizo una impresión de este libro fue hace 30 o 40 años y ahora es muy fácil con pagar un poquito más y ver que te lo impriman. Lo malo es que te lo imprimen en papel bond, cuando te llega las portadas son brillosas, no tiene nada que ver con ese objeto al que llamamos libro y al que Umberto Eco pues lo definió de una manera que creo que nadie puede definir mejor al libro. El libro es como la tijera, como la rueda, algo que no puede sustituirse cuando está bien hecho, ¿no? Es un básico, es un pilar de la civilización. Más allá de la erudición, es algo en donde se conserva el pensamiento y ese instinto de conservación, o sea, básicamente ese instinto de sobrevivencia, de que las ideas permanezcan más allá de lo que te permitiría, bueno, ahorita yo estoy siendo grabada, ¿no? Pero si yo fuera una sofista y me hubiese parado aquí a hablarle al pueblo, mis palabras se las lleva el viento, no era como otra experiencia de compartir lo que piensas o lo que está pasando por tu cabeza. Y ahorita pues agradezco este foro para poder dejar… Pues no que estoy en contra de la impresión bajo demanda, porque seguramente es como la solución para lugares muy lejanos en donde la distribución no funciona como debería, porque incluso nosotros nos quejamos de que queremos libros que se hicieron en Argentina y que nunca llegaron a México. Entonces habría que entender cómo seguir con la marea de estos tiempos, y si la impresión bajo demanda hace que la lectura siga ganando terreno, que yo tampoco digo que tienes que recetarte, como decían estas campañas extrañas, 20 minutos al día, porque no es a fuerza, no es como una medicina. Si un libro te salva de muchísimas cosas y tú decides y eliges leerlo en el momento que quieras, los minutos que quieras, y no hay como una tarifa de lector. Y aquí quiero citar a mi hija, que de repente se extraña cuando les pregunta a sus amigos, oye, ¿tú a qué horas lees? No, pues yo leo a todas horas, porque la lectura es para imaginar y no para dormirse, y en eso estoy totalmente de acuerdo. No es para adormilarte, cuando mucho es para que sueñes despierto y para que encuentres la historia que va a detonar, no sé, el siguiente paso creativo en tu vida, o que va a hacer que te caiga el 20 respecto a alguna cosa que no habías resuelto. O sea, la lectura en algún momento yo podría decir que es muy parecida a las causas del azar, ¿no? Estás pensando en problemas que parecerían sin salida, tomas un libro y en ese libro, si no te da la respuesta, más o menos te da como los caminos o las alternativas para llegar a ella. Entonces, creo que vale la pena que la lectura se vuelva más que un deber, pues algo que sea tan natural como respirar. En algún momento participé en un proyecto en donde uno de los manifiestos era: a mí no me preguntes si leo, yo leo como respiro. Entonces, si es algo orgánico y natural y algo que se te da porque necesitas hacerlo, creo que es algo genuino. Y regresando a lo de la agenteada literaria, pues ser el equipo del autor, ¿no? Muchos de los autores dicen que se escribe en solitario y que el hecho de atender a tu voz te aísla de todo este ruido que te da la sociedad, la tecnología, incluso la familia te hace una especie de ruido, porque también tienes que responder a estas cuestiones sociales, y en ese momento el agente, contrario a lo que aparece en las películas de que la gente está pidiendo una novela cada 6 meses para que sigas vendiendo, para que sigas siendo figura pública, el agente en algún momento se convierte en este remanso en el que las dos personas saben de qué texto y de qué creación estás hablando, sin que haya, aunque parecería que haya una vinculación emocional, la vinculación sigue siendo profesional. Y siempre les digo, uno no se vuelve amigo de sus compañeros de trabajo, siguen siendo tus compañeros de trabajo. Entonces está la objetividad, está el análisis crítico, está también la felicitación en el momento en el que dices,
wow, ahora sí leí un párrafo que pues me voló la cabeza y creo que es por aquí por donde vas, o en el momento en el que también te confrontas a que el autor tal vez estaba distraído y cambia de estilo y entiendes que la novela o los cuentos o el ensayo que está escribiendo no va por ahí. Entonces el hecho de ir recuperando el camino e ir trabajando en un oficio también tan introspectivo como es la escritura, tener, no quiero poner así como un ángel y un diablito, porque es algo muy judeocristiano y muy religioso, sino más bien podría ser un referee en la vida del escritor, que te vaya diciendo si es una falta o si fue un gol virtuoso, no sé, hacer esta analogía podría ser pues un poco simplista, pero sí se necesita en el momento de la escritura, que es un proceso muy solitario, muy personal, pero que creo que cuando el autor se libera y te dice, óyame, ya te mandé otras 30 páginas, puedes leerlas y decirme qué es lo que piensas. Y aparte, no es qué es lo que piensas de me gusta o no me gusta. El agente literario tiene que hacer un trabajo de análisis profundo, de separarse del gusto, de hablar no solamente de manera ortotipográfica, de redacción, de gramática, estilística, sino más bien de coherencia interna del discurso, de cómo se va construyendo la obra, de cuáles son las preocupaciones del seguimiento de cada uno de los personajes, de cómo vas a atar los cabos sueltos. Entonces es otro tipo de trabajo, otro tipo de lectura, más cercano a un dictamen en el que vas analizando o poniendo sobre la mesa qué cosas están bien, qué cosas se pueden mejorar y qué cosas definitivamente habría que arreglar, ¿no? Y no sé, si alguien quiere ser agente literario, no hay una formación o de formación profesional, pero yo les aconsejo pues este camino bizarro que he seguido. Mi formación profesional fue de guionista de cine y luego terminé editando libros y editando revistas y trabajé un rato también en el área de difusión y promoción de la lectura como mediadora de lectura. Lo que sí, cuando me preguntan qué hago, es yo leo, ¿no? Y cuando leo siento que estoy viva, lo que les decía. No me preguntan por qué leo, sino leo como respiro. Y en ese sentido creo que es muy importante que aquellos que tengan muy claro que no van a escribir, pero que les gusta leer, sí se puede vivir de leer. También hay otra figura que acompaña mucho al agente literario, que es el scout literario, que es el que se la pasa en diferentes países del mundo buscando y escuchando a estas nuevas voces literarias de todos los géneros y que sobre todo tiene ese ojo específico para encontrar a la voz de una generación, ¿no? Por ahí se decía que en diferentes partes del mundo hay escritores y escritoras escribiendo la misma novela. Curiosamente sí sucede. Este año a mí me ha tocado leer 3 novelas acerca de las mismas preocupaciones, no con los mismos estilos, ni desde el mismo punto de vista, ni con la persona del narrador parecida, pero sí son las mismas preocupaciones. Sí, la idea de ser agente literario, scout literario, te hace buscar la voz de tu época. Todos escribimos de lo que conocemos y no nos estamos negando, entonces también estamos buscando esas voces. No me gusta hablar de originalidad, pero sí de honestidad y de coherencia discursiva, de aquellas que están dejando el testimonio del tiempo que están viviendo sin llegar a las imposturas, porque también entiendo que uno al querer ser una voz original, a veces hay autores, sobre todo novatos o en ciernes, que en lugar de preocuparse por escribir y sacar su voz, están tratando de ver qué es lo que están leyendo allá afuera, ¿no? Y creo que cuando estás motivado como por otras cosas externas, es como cuando dicen la tranquilidad tiene que ser de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Algo así se tiene que aplicar en la literatura, ¿no? La literatura es una carrera más de resistencia que de velocidad, y también aquellos que quieran hacer llegar sus manuscritos, creo que esta es una buena forma de
de concluir este podcast, de yo quiero publicar, ¿qué hago? Se lo mando a la editorial, se queda dentro de los 1,000-8,000 correos que nunca van a abrir en el info@editorial.com. ¿Cómo le hago para acceder a una agencia literaria? Ahí también tenemos un correo de info@laagencialiteraria.com, pero eso sí, las agencias literarias, al menos yo puedo hablar por la mía, nosotros sí pasamos por dictámenes, sí vamos, eso sí, deben de tener mucha paciencia porque como sabrán no llega un correo, sino nos llegan hasta 100 correos al día porque pues todo el mundo tiene una historia que contar y si ya la tienen escrita pues ya la quieren compartir y pasa por un proceso de lectura y dictamen en el que pues si nos tienen paciencia y saben que su obra fue escrita como con las cualidades necesarias para ser publicadas, pues tarde o temprano van a tener un correo en el que nos queramos reunir con ustedes o en el que les demos las gracias y a veces no es por calidad literaria por las que se rechaza algún manuscrito, sino porque no responde a las necesidades que en ese momento la agencia tiene pues como que sacar adelante. Ahorita les puedo decir que frente al mercado literario nosotros estamos trabajando muchos textos de no ficción, que no es como lo ideal para todos los que quieren hacer su primera novela, su primera ficción literaria que quizás toque géneros como el fantástico o la novela negra o la novela romántica o todas estas etiquetas que ahora pues cada vez son más especializadas, ¿no? De repente yo veo así las clasificaciones, novela de robots y tecnología. Entonces, cada vez estamos como jugando a esos, no sé, a los algoritmos que nos marca Netflix de que si viste esto te va a gustar esto, si leíste esto te va a gustar esto otro, así que fíjate en el código de barras porque ahora ya tiene la etiquetita y también no se pierdan, siguen habiendo por ahí algunos libreros que son los algoritmos vivos, algunos, ahora las redes tienen a grandes recomendadores de libros. Yo digo recomendadores de libros porque más allá del booktuber y del no sé, Instagram Books o como se diga, yo digo que son una especie de libreros que desgraciadamente tienen que pagarse y financiarse sus propios libros, pero al mismo tiempo cuando tú compras un libro valoras leerlo, es como ir a terapia, si lo pagas lo lees aunque no te guste y también compartes por qué no te gustó y das la argumentación. Entonces, por ahí tienes mucha libertad. Cuando yo era periodista les decía, en algún momento Ray Bradbury dijo que uno critica con más fruición aquellos libros que no le gustaron que los que les gustaron. Entonces, uno tiene más argumentos para decir por qué no te gustó una historia que por qué te gustó. Entonces, la gente que compra sus libros y que aparte se toma el tiempo de recomendarlos cuando le gustaron, creo que uno sí debe de ponerles atención como una especie de termómetros vivos que no tienen que ver con un algoritmo que ahora parecería que todas nuestras vidas están dictadas por aquello que escucha Alexa, o si en algún momento dices enfrente de tu teléfono tapete de yoga, te salen clases de yoga, tapetes de yoga y todo lo que tiene que ver con ese tema. Entonces creo que la libre autodeterminación del pensamiento y de la elección mientras estemos vivos va a ser lo más valioso. Y espero haber dejado claro lo de los agentes literarios porque ya hablé de un chorro de cosas que quizás no tienen que ver, pero que sí me anclan a una de mis pasiones más grandes que es la literatura, ¿no? Y la literatura es algo que pues quizás no te sirve para comprar el pan o hacer el súper, pero que te va a dar satisfacciones que de verdad no se pueden explicar con lo que lees, con las palabras. Así que muchas gracias por haber escuchado este podcast.